Bueno, saludos a todos. Esta será nuestra última sesión sincrónica sobre este curso que se llama Cómo investigar con éxito. Y les recuerdo que de la semana del 18 al 23 vamos a recibir en la plataforma de Moodle los, los desarrollos de los dos formatos, digamos, o de los formatos para que puedan ser evaluados y en función a esta evaluación se les da la certificación a quienes hayan participado. Y las calificaciones y correcciones de los formatos se realizarán del 25 al 29, de tal manera que el 29 de noviembre se termina el curso. Les recuerdo que este sábado 23 no hay ya sesiones sincrónicas porque vamos a iniciar el proceso de calificación. Entonces, quiero compartir con ustedes dos formatos que me fueron enviados y, bueno, primero hablar del primer formato en relación a lo que vamos a construir y luego hablar de un formato que me enviaron para corrección. Bien, entonces la primera parte del título del proyecto, vamos aquí a escribir simplemente unos ejercicios de investigación. Yo sugiero que se coloque de últimas, porque lo más importante antes de escribir el título es realmente escribir el documento, ¿no? Aquí, en relación al resumen del proyecto, es muy importante primero comenzar hablando de, pues, de qué se va a tratar el proyecto, pero también hablar un poquito acerca de la metodología que vamos a usar, a quién lo vamos a aplicar y cómo sería nuestro proceso en general de trabajo. Entonces, por ejemplo, este proyecto de se plantea desarrollar con una metodología cuantitativa aplicada al hogar geriátrico, primeras canitas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. El objetivo principal, o mejor, la pregunta problema se enfoca en, escribimos la pregunta problema y su objetivo principal será ya. Es decir, en el resumen del proyecto se debe incluir como la mayor cantidad que le permita al evaluador entender, pues evidentemente, de qué llama el resumen. Este resumen debe tener entre 250 y 400 palabras, ¿listo? No hay que confundir con la introducción, porque hay mucha gente que coloca la introducción en el resumen, ¿sí? Entonces, un resumen es de 250 palabras a 400. Ay, que cómo sé yo dónde está el número de palabras que estoy utilizando. Entonces, selecciono acá y si ustedes se dan cuenta, cuando yo selecciono, aquí me dice cuántas palabras se está utilizando dentro del resumen. Le doy la bienvenida a Dalis. Hola Dalis, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, profesora Maribel. ¿Cómo está usted? Bien, bien, sí, señora. Aquí estoy haciendo una breve explicación de algunos formatos que me han enviado, como para que la gente entienda un poquito de qué se trata. Entonces, si usted me permite un momentico, yo sigo aquí explicando claramente y ya luego vamos con su trabajo. ¿Le parece, ¿Le profe parece, Dalis? profe? Muy bien, gracias. Con mucho gusto. Bueno, en relación a la pregunta problema, pues nuevamente. ¿Cómo? Perdón, siempre se va a iniciar con con un signo de interrogación, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cuántos? ¿No? Es decir, una pregunta problema debe primero empezar pues con una, no sabría cómo decir a nivel de literatura cómo se llama, pero pues tiene que ser Palabra pregunta, palabra correcto. pregunta. En Exactamente. inglés, WH question. Exacto, sí, señora. Y luego, pues obviamente hay un contexto. Entonces, ¿cómo, cuál, dónde, cuántos? Si estamos hablando de una metodología de un hogar geriátrico, entonces, ¿cuántos ancianos, por ejemplo, de X edad a X edad, ubicados en X zona, en el departamento presentan, por ejemplo, malnutrición? Entonces, aquí hay algo bien importante. La pregunta problema debe decirnos específicamente el grupo objetivo o a las personas o entidades a las que vamos a aplicar la investigación, ya sea cualitativa o cuantitativa, y las variables, ¿no? En este caso, por ejemplo, una variable puede ser malnutrición.
O puede ser índice de masa corporal, o puede ser, no sé, bueno, cualquier cosa que nosotros consideremos que hace parte de esas variables grandes que tenemos para observar. Y si queremos, podemos inclusive colocar un año también para darle como vigencia y siempre terminar la pregunta con una interrogación. En el marco teórico, entonces, lógicamente, ¿yo qué voy a escribir? Pues si aquí estoy hablando de los ancianos y de la malnutrición, entonces yo comenzaría hablando, por ejemplo, haciendo paso siempre de lo general a lo particular. Entonces, por ejemplo, en el marco teórico, hablaría primero de la población de adultos mayores en Colombia. Aquí entonces voy a echar carretas sobre los adultos mayores en Colombia, los problemas de nutrición, de desarrollo, de sociabilidad, ta, 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 ta. Y siempre cito, ¿no? Siempre cito a los autores porque como les mencionaba, como somos muchas disciplinas, entonces de pronto, por ejemplo, si a mí me hablan del término consumo, que es algo que nosotros utilizamos en mercadeo, publicidad y administración, es diferente para los economistas, por ejemplo. Entonces, hay que aterrizarlo a través de un autor y hay que definirlo, ¿no? Hay que decir, de acuerdo al autor tal, nosotros consideramos que el consumo es ta, 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 o se considera que el consumo es cha, 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 cha. Y así se define y se genera ese marco teórico que tiene como objetivo, pues evidentemente, tener un sustento de lo que yo voy a investigar. Entonces, este marco teórico debe ser aproximadamente de 1 a 2 páginas, ¿sí? Pues porque debe dar cuenta de que evidentemente se buscaron o se consultaron suficientes referencias, ¿no? Porque no puede ser que yo vaya a definir una investigación con un autor. Tengo que tener mínimo 2 o 3. Entonces, en ese sentido tenemos el marco teórico. El objetivo general es muy similar a la pregunta problema. Si la pregunta, por ejemplo, en este caso fuera ¿cuántos ancianos tienen malnutrición o cuántos ancianos ubicados en el departamento del Atlántico presentan malnutrición en el hogar geriátrico XXX? Entonces mi objetivo sería determinar el número de ancianos o adultos mayores, pues no sé realmente cómo se le denomina, que poseen altos índices de malnutrición en el hogar geriátrico XXX, ubicado en el municipio XXX del departamento de XX. Entonces, si nos damos cuenta, el objetivo lo que hace es instrumentalizar esa pregunta problema. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un objetivo específico, si yo quiero determinar el número de ancianos que poseen malnutrición, entonces, por ejemplo, establecer los hábitos alimenticios de los ancianos, ese es un objetivo específico que se deriva de la pregunta problema y del objetivo general, ¿sí? Entonces yo puedo colocar pues mínimo 3 objetivos específicos, pero los que yo considere. Ojo con algo que a la gente se le olvida. Los objetivos se deben desarrollar en la investigación porque al final de la investigación usted tiene que responder los objetivos, ¿sí? Entonces, si un objetivo es establecer los hábitos alimenticios, pues yo tengo que investigar dentro de las personas, los adultos mayores, esos hábitos alimenticios, porque es que la gente pone objetivos como porque le parecen chéveres, pero al final de la investigación no los desarrolla. Hay que desarrollarlos. La metodología, pues lógicamente sí es un método, método cuantitativo, hay que definirlo de acuerdo a un autor y explicar un poco la metodología, qué vamos a hacer, dónde vamos a aplicar las encuestas, a cuántos adultos, de qué grupo etario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y lo mismo si es cualitativo, pues igual. No se trata simplemente de decir, es que yo voy a poner unas encuestas a los ancianos que me los van a responder de lunes a viernes. No, yo tengo que definir el método de acuerdo a un autor, tengo que explicar un poco la metodología, pues sí, la voy a aplicar dentro del hogar geriátrico tantos días de la semana durante tantos meses, es un cuestionario de tantas preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, no, que yo todavía no sé cuánto va a ser el cuestionario de cuántas preguntas. Bueno, pero mínimamente tiene que saber qué va a investigar, ¿sí? Entonces, más o menos ahí usted lo que hace es como definir un poco la metodología.
Y ojo con la bibliografía o referencias, se deben colocar en normas APA. Generalmente las normas APA se hacen en orden alfabético. Si tienen dudas acerca de cómo desarrollar las normas APA, hay muchos videos en internet en los que se pueden apoyar y de hecho creo que hay un material publicado en la plataforma que les ayuda a entender cómo se hacen las citaciones de las normas APA. Importante esto, lo que yo coloco aquí en la bibliografía debe estar aquí en el marco teórico. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, definí qué era malnutrición en el marco teórico, Pepito Pérez, pues en las referencias aquí abajo me tiene que decir Pepito Pérez y me tiene que explicar de dónde saqué yo esa información, de un libro, de un video, de un artículo de investigación, etcétera. ¿Sí? Y eso es básicamente lo que deben entregar los alumnos o aquellas personas que quieran proponer una monografía. Eh, ahora sí, entonces voy a, voy a dejarles ahora el formato de presentación de un docente que me lo envió, que él quiere hacer, pues de cierta manera, una corrección. Este es el formato de presentación de proyectos de investigación que está vigente en este momento en la universidad con fecha 2018. ¿Listo? Entonces, lo mismo, la facultad, pues debemos escribir la facultad a la que pertenecemos, ya sea ciencias de la salud o ciencias, creo que se llama ciencias de salud animal, si no estoy mal, pero eso hay que mirarlo bien, o ciencias sociales, económicas y administrativas. Entonces, el programa al que pertenecemos, y ojo por favor con el tema de redacción para que no vayamos a tener errores de redacción, el grupo de investigación al que vamos a presentar el proyecto. Si no sabemos el grupo, entonces por favor preguntémoslo si no sabemos el grupo, ¿de acuerdo? Generalmente los monitores o directores de los CAT saben cuáles son los grupos de investigación que están adscritos dentro de cada sede. La línea de investigación que ya vimos en los primeros videos, cuáles son las líneas que tiene la universidad y si no lo mismo, preguntemos en el CAT cuáles son las líneas de investigación a las que nos podríamos presentar. ¿Listo? Debe haber un investigador principal y unos coinvestigadores. Y casi siempre el investigador principal es un investigador que debe tener horas dentro de su trabajo, de su línea de investigación, debe tener horas de investigación. Puede que los coinvestigadores sean profesores que no tienen horas de investigación aplicadas, pero el investigador principal siempre debe tener horas de investigación. No, lo que pasa es que, por ejemplo, yo tengo un proyecto, profe, muy chévere, pero entonces yo lo voy a desarrollar particularmente. Bueno, de todas maneras, tiene que asociarse con un profesor que sí sea investigador y que esté registrado ante la universidad como investigador, porque si no, esos productos y ese proyecto no se lo van a aprobar. Entonces, sí o sí, tiene que buscar el apoyo de un docente investigador, cualquiera que sea la modalidad que tenga. ¿Listo? Los coinvestigadores sí pueden ser docentes, digamos, normales, entre comillas, no, no es sin querer ser peyorativa, sino, digamos, cualquier docente que quiera investigar. Bueno, inclusive hoy en día la universidad está pidiendo que los coinvestigadores sean de otras universidades, pero eso ya es una dinámica un poquito más avanzada. ¿Dónde será el lugar de ejecución, la duración y la fecha en que empieza la propuesta? Puede ser una investigación básica, aplicada, de desarrollo experimental, de creación artística o de innovación. Eso ya, digamos, corresponde al tipo de pregunta que ustedes vayan a plantear. ¿Listo? Si ustedes quieren pedir recursos, deben también preguntar hasta qué tope tienen para solicitar recursos, porque hay unas facultades que entregan más recursos que otras. Entonces, es muy importante eso, tenerlo claro. Eso lo pueden preguntar también en el CAT. ¿Listo? Las palabras claves. ¿Listo? Y ojo con esto, en este caso, por ejemplo, esta pregunta es esta pregunta que está acá. Quiero hacer una salvedad sobre la pregunta. ¿Cuál es la integración de la responsabilidad social universitaria con los objetivos de desarrollo sostenible en instituciones educativas superiores de la ciudad de Barranquilla? El tema fundamental o el problema que tiene esta pregunta de investigación es que los objetivos de desarrollo sostenible son como 20, si no estoy mal. Entonces, esta investigación es demasiado amplia. Lo que se sugiere es sectorizar un solo objetivo. Por ejemplo, el objetivo 13, que es el objetivo de educación,
que tiene que ver con la igualdad de educación tanto para hombres como para mujeres. Entonces, en ese orden de ideas, la pregunta correcta debería ser algo así como, eh, otra vez lo voy a poner aquí, es que no me deja editar bien este formato, pero la pregunta correcta debería ser, ¿cómo se estructura el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13 dentro de la Fundación Universitaria San Martín, sede Barranquilla? Ahí sí estamos hablando de un objetivo en particular, de una sede universitaria en particular y de un alcance específico, ¿sí? Porque el problema de esta pregunta es que es demasiado abierta y nos queda un espectro muy amplio para desarrollarla. O sea, para poder entender cómo impactan los objetivos de desarrollo sostenible en todas las universidades en Barranquilla, mejor dicho, nos demoraríamos 10 años y no llegaríamos a la conclusión. Es demasiado amplia esta investigación. Entonces, las investigaciones deben ser, primero, muy bien, digamos, sectorizadas, es decir, es un objetivo de desarrollo sostenible, es una universidad, es en una ciudad que es Barranquilla. Entonces, digamos que me aterriza, me delimita mejor la investigación y no me estoy excediendo en el número de alcances al que puedo llegar, porque es que primero tendría que contar con todas las instituciones de educación superior en Barranquilla. ¿Cuántas son? Segundo, entonces, como son 20 objetivos, tendría que establecer por objetivo qué universidad y empezar a hacer un análisis comparativo. O sea, realmente es demasiado grande esta investigación, hay que delimitarla. Y como la pregunta problema está mal planteada, entonces a partir de ahí es que el proyecto en general está mal hecho. Y obviamente por eso es que devuelven los proyectos de investigación. Yo quiero hacer claridad en algo. No es que no se le quiera apoyar a la gente con investigación. No es que la universidad tenga preferencias con X o Y facultades o profesores. No, lo que sucede es que si los proyectos están mal planteados, pues lógicamente no se puede dar vía libre al proyecto. Entonces, en ese orden de ideas, lo importante es que la pregunta esté bien planteada, que el proyecto puede tener errores de redacción, que la pregunta problema de pronto quedó mal redactada o ese tipo de cosas, eso se puede subsanar. Pero en este caso, por ejemplo, se evidencia desde el principio que no hay una claridad específica en cuanto a cómo delimitar la investigación, ¿sí? Y mucho menos se puede hacer en 12 meses, a menos que el investigador dentro de todo su esquema, de toda la escritura del proyecto, lo sustente muy bien. Entonces diga, sí, nosotros ya tenemos alianzas con 10 de las mejores universidades de Barranquilla y tenemos estipulados que van a hacer estos y estos y estos y estos objetivos y tenemos determinado que vamos a trabajar con estos y estos y estos profesores. Ah, bueno, pues ahí sí uno dice, bueno, ya está como un poquito más organizado. Pero una pregunta tan amplia da cuenta de que realmente no se ha profundizado en el proceso de investigación. Entonces, de ahí en adelante, pues lógicamente empiezan a haber errores. Por ejemplo, acá dice que el estudio posee un diseño de tipo no experimental. Aquí nos explica qué es la investigación no experimental. Consiste en estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables. Cha, 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 cha. Pero honestamente, a este punto yo no sé si es cualitativo o cuantitativo, porque resulta que en las investigaciones cualitativas usualmente se habla de que no son experimentales. ¿Por qué? Porque no se realizan experimentos. Bueno. Es decir, por eso vuelvo y repito, es tan importante hacer una definición clara de lo que yo quiero explicar, porque aquí él me cita el autor, pero no me dice exactamente qué quiere decir una investigación no experimental, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay otro error. Yo tengo que definir muy claramente primero si es cualitativo o cuantitativo. Y dentro del cuantitativo hay muchos tipos de investigación, lo mismo del cualitativo. Entonces, si yo tengo las definiciones claras, es mucho más fácil para el lector del proyecto entender qué tipo de investigación es. Entonces, nuevamente, hay errores, digamos, de fondo, porque listo. Muy bien, usted, profesor, va a hacer un diseño experimental, pero va a aplicar encuestas, va a hacer focus, ¿qué es lo que va a hacer, profesor? Entonces, a eso me refiero con que a veces los proyectos no se desarrollan con la rigurosidad que se debieran desarrollar y pues evidentemente es cuando nos encontramos después con los problemas que nos devuelven los proyectos. En resultados esperados siempre se deben cuantificar aquí.
en relación a lo que se espera de conciencias. Entonces, yo, por ejemplo, voy a hacer un artículo Q4, voy a hacer dos ponencias, voy a hacer tres talleres, voy a hacer, por ejemplo, cuatro, bueno, lo que sea. Entonces, por eso aquí dice el resultado, el indicador y pues a quién va a beneficiar, ¿sí? Eso también hay que tenerlo claro. Y para llenar estas tablas, se sugiere consultar una tablita que hay publicada en el curso, creo que está en el primero o segundo módulo, en relación al tipo de productos que se deben publicar. ¿Listo? Es muy importante para que lo tengan en cuenta. Aspectos éticos del proyecto. Aquí, por ejemplo, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, la ley de manejos de datos, de Habeas Data, pues porque así se recupere información cualitativa o cuantitativa. Nosotros tenemos que garantizar que esa información va a ser evidentemente solo para fines académicos. Por ejemplo, si hacemos una encuesta a 1.000 personas, pues que esos datos de las encuestas vamos a custodiar esa información. Entonces, aquí también hay ciertos elementos éticos que hay que colocar y hay que entender cómo funcionan. Respecto a esto, yo sugiero consultar un poquito la ley de habeas data y si se quiere también un poquito la ley de derechos de autor para poder entender fundamentalmente la ley de habeas data, que son los manejos, el manejo de información electrónica, porque al final casi toda esta información va a quedar en un receptáculo, en una base de datos, en un video, en lo que sea. Entonces, eso es responsabilidad nuestra, el guardarla y custodiarla. Si requiere o no aprobación del comité de ética, aquí es importante entender una cosa, el comité de ética funciona mucho para las áreas del saber que tienen que ver con la medicina, evidentemente, ¿no? O inclusive con experimentos en animales. En cambio, para las ciencias sociales no es como tan necesario. En el cronograma, si yo coloqué que la fecha de entrega eran 12 meses, entonces, ojo, yo tengo que procurar que la investigación se desarrolle en 12 meses. No que yo coloqué arriba que se desarrolla en 12 meses y cuando vamos a mirar solo hay programados 3 meses de trabajo. Entonces, lo mismo, tiene que haber coherencia entre una cosa y la otra. Si son 12 meses o 24 meses, pues eso se tiene que ver reflejado en el cronograma teniendo en cuenta que nosotros trabajamos cada 4 meses, ¿no? Entonces, por ejemplo, febrero, marzo, abril y mayo es una primera fase del proyecto. Agosto, septiembre, noviembre y bueno, digamos primeras semanas de diciembre, segunda fase del proyecto. Entonces, todo eso se tiene que calcular y tener en cuenta. Aquí, en relación a los rubros, cuando hablamos de aporte de facultad, efectivo se calcula con el número de horas más o menos dedicadas en tiempo profesor. ¿Cuántas horas hay y cuántos profesores hay vinculados? Entonces, eso se calcula en dinero, ¿no? En dinero. En especie, por ejemplo, si nosotros vamos a dar aquí materiales y suministros, una universidad o otra entidad con la que vamos a hacer este proyecto, por ejemplo, el hogar geriátrico, nos va a dar 5 resmas de papel. Eso es en especie. Entonces, aunque nos dan las resmas de papel, hay que calcularlo, ¿cierto? En dinero. Las 5 resmas de papel valen 200.000 pesos. Entonces aquí usted en efectivo, por ejemplo, coloca 2.500.000 pesos, más o menos, que costarían las horas de los profesores investigadores y 200.000 pesos que nos van a dar en el hogar geriátrico en papel. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a calcular dentro del proyecto. ¿Listo? Esto de gastos de desplazamiento es muy importante colocarlo porque si, por ejemplo, yo acá, en esta parte de generación de nuevo conocimiento, yo puse que el resultado es una ponencia nacional, el indicador es una ponencia y el beneficio es la comunidad académica, pues lógicamente ese desplazamiento nacional va a tener un costo. Entonces yo lo debo calcular más o menos dónde voy a hacer la ponencia. Si estoy ubicado en Bogotá, me voy a ir para Cali, Medellín, o al revés, cuánto me costaría. Si es un día, pues tengo que calcular los tiquetes aéreos, tengo que calcular el desayuno, etcétera, etcétera, los taxis. Entonces aquí simplemente, ¿sí? En gastos de desplazamiento, por ejemplo, coloco en efectivo 100.000 pesos y
o no sé, si es con tiquetes aéreos, voy a colocarle 500.000 pesos o lo que yo considere que son mis gastos de desplazamiento. Y si es nacional, pues evidentemente ya estoy justificando por qué incluye unos gastos de desplazamiento nacional. Si tengo servicios técnicos, mantenimiento de equipos, adecuación de infraestructura, asistencia a eventos, ojo porque hay una diferencia, ¿no? Una cosa es el desplazamiento y viáticos y otra cosa, por ejemplo, es el pagar asistencia a eventos. Hay algunos eventos que tienen, digamos, un pago de inscripción. Entonces, eso también hay que calcularlo. Que yo quiero ir a un evento en Bogotá, en Corferias, pero la inscripción y la boleta, por decir así, me vale 100.000, 200.000, 500.000. Eso lo tengo que escribir aquí, por ejemplo, 150.000. ¿Listo? Derechos de publicación. Aquí también se debe incluir los gastos que tenemos en cuenta para artículos. Hay algunos artículos, por ejemplo, que van a tener un valor, como les mencioné en los videos anteriores. Entonces, eso se debe incluir ahí en derechos de publicación, ¿cierto? Porque si yo no coloco nada, pues evidentemente no me van a apoyar con los derechos de publicación. Y en esto sí quiero ser clara. La universidad sí tiene recursos para apoyar las publicaciones. Yo lo digo porque me han apoyado publicaciones. La cuestión es que hay que ser muy claro en dónde vamos a publicar y cuánto vale. Entonces, si eso lo tengo claro, evidentemente lo coloco ahí en el rubro del proyecto y ya está, ¿sí? El problema es cuando no se coloca, porque entonces me van a decir, bueno, usted por qué no explicó que la revista costaba, ¿sí? Entonces, por eso es que el proyectar la investigación implica desde el principio empezar a pensar en todos estos elementos. Si voy a viajar a una ponencia, ¿cuánto me vale? Si voy a publicar en una revista Q3, Q4, Q1, Q2, ¿cuánto me cuesta? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y aquí, por ejemplo, si tengo un coinvestigador, debo colocar la formación académica, qué vinculación tiene con la fundación, cuántas horas va a dedicar y si cuánto me cuesta, si le tengo que pagar en efectivo o si de pronto se hace un intercambio, etcétera. Eso también tengo que calcularlo. Si necesito materiales y suministros, si tengo que comprar equipos para salidas de campo, para procesar datos, etcétera, etcétera. Entonces, al final, ojo con esto, este valor que está aquí, este valor, estos totales que están aquí, ¿cierto? Deben coincidir con estos totales que yo estoy generando en estas casillas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si yo estoy diciendo que aquí me voy a gastar en derechos de publicación 1,5 millones, por ejemplo, entonces todo esto sumado, los totales, deben corresponder con estos elementos que están desglosados aquí. ¿Listo? Esto tiene que tener coherencia, concordancia uno con otros. ¿Listo? Si necesitamos permisos, esto ya tiene que ver, por ejemplo, especímenes silvestres, pues esto es la facultad de veterinaria, ¿cierto? Caracterización de especímenes y cronograma de recolección, ¿listo? Esto es muy importante. Aquí, por ejemplo, en anexo 1 ya me están diciendo, por ejemplo, los tipos de productos. Los productos de actividades de generación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico, todo este tipo de cosas lo tengo que tener claro acá. ¿Listo? Y en el anexo 2, entonces estoy hablando de la descripción de rubros. Fíjense que todo está muy bien explicado para que posteriormente yo cuando empiece a desarrollar el proyecto lo tenga todo claro. ¿Listo? Bueno, saludo aquí a MotoG. ¿Cómo estás? ¿Quién eres y de dónde llegas? Hola, MotoG. Bueno, un tímido. Entonces, eso era básicamente lo que yo quería comentarles en relación a los documentos que se deben anexar. Ah, bueno, otra cosa que me preguntaba alguien por ahí, me decían, profe, ¿y dónde es que está eso que se debe anexar? Entonces, ya les muestro dónde está lo que se debe anexar. Me dan un permisito, voy a ingresar aquí a la plataforma, al aula virtual, a mostrarles un poquito del curso para que entendamos dónde debemos publicar esto. ¿Listo? Recuerden que la fecha de publicación es desde el 23, creo que está habilitada la plataforma, si no estoy mal, hasta el 29. Vamos a revisar en este momento.
Entonces, vamos aquí a lo que dice unidad 5. Estoy dentro del curso. Vamos a unidad 5. Y en unidad 5 vamos a publicación de planteamiento de proyecto monográfico. Y mire que está habilitada desde el 11 de noviembre hasta el 23. O sea, se han tenido 2 semanas para publicar este documento. Aquí dice claramente que posterior a esta fecha no se reciben entregas. O sea, se cierra el 23 de noviembre, es decir, este sábado. ¿Listo? Entonces ustedes, lo que pasa es que si yo tengo una visión diferente, porque yo soy visión docente, ¿no? Pero mire, por ejemplo, que tengo 3 enviados de 60. Entonces, el sábado 23, yo cierro la plataforma y yo procedo después del 25 al 28 aproximadamente a hacer la corrección, calificación de los proyectos que se publiquen y yo ya entrego ese listado a la dirección de investigación para que proceda a la certificación. Y aquí quiero ser muy clara con una cosa. El hecho no es enviar el proyecto solamente, porque si su proyecto está mal hecho, pues usted saca mala nota y no le da certificación. En eso sí tengo que ser clara, ¿no? No es solamente enviar el formato por enviarlo, es que el formato tiene que quedar bien hecho. Entonces, pero es que lo que pasa es que, profe, pero es que nunca nos dieron una capacitación o nos dieron una inducción. Pues el curso completo se trató sobre eso, sobre entender cómo hacer una pregunta problema, sobre entender cómo hacer objetivos, sobre entender cómo hacer bien, digamos, la estructuración de la escritura, ¿sí? Entonces, pues yo quiero ser muy honesta y me da mucha pena, pero no, el hecho no es que yo lo mandé. Yo lo mandé, entonces espero la certificación. No. Es que quedó bien hecho lo que usted mandó. Bueno, en eso hay que hacer claridad. Y por eso hoy la idea era generar este espacio para correcciones. Entonces, no, que mi profe, que yo esta semana le envío por correo las correcciones. No, me da mucha pena, pero recuerden que yo también trabajo en la sede de Bogotá, tengo cursos, estoy dirigiendo tutorías, estoy dirigiendo proyectos de grado, estoy publicando artículos, o sea, los espacios son para lo que son. Entonces, si hicimos todas estas sesiones sincrónicas y la gente no asistió y la gente no envió nada y me lo envía por correo electrónico, me da mucha pena, pero yo no les puedo hacer correcciones en el correo electrónico y nuevamente lo tienen que publicar en la plataforma y en la plataforma realizaré la nota y haré las correcciones. Entonces, en eso quiero dejar claridad para que no se vaya luego a dar malos entendidos de que, pero ¿por qué a mí no me llegó certificación si yo envié? Puede que usted haya enviado, pero si lo envió mal. Es lo mismo que si no lo hubiera enviado, entonces en eso sí quiero ser clara, porque pues el objetivo de este curso desde el principio, y se les mencionó, era eso, es que era generar el proyecto para que hubieran procesos, para que todos estuviéramos en sintonía. Entonces en eso quiero ser muy clara. Bueno, ahora sí no sé, Motoji, si nos quiere saludar, de dónde viene, para dónde va. No sé, Motoji. Hola, Motoji, ¿cómo estás? ¿Tienes alguna pregunta sobre la presentación, sobre los formatos, sobre tu pregunta problema, algún avance que quieras mostrarme? Bueno, entonces, nuevamente, por favor, les recuerdo, primero, la plataforma se cierra este sábado. Este sábado no hay sesión. No hay sesión porque pues ya la idea es que la gente simplemente publique su documento que espero haya quedado bien hecho. ¿Listo? Entonces no hay sesión este sábado. Segundo, las correcciones se van a hacer del 25 al 29 aproximadamente. O sea, yo el 29 ya tengo que enviar un corte con las personas que aprobaron y a quien se les debe emitir la certificación. ¿Listo? Nuevamente repasen todo lo que hay en el contenido del curso es básicamente lo que nos va a permitir estructurar la pregunta problema, los objetivos, el marco teórico y todos los elementos que tienen básicamente los proyectos, ya sean tanto de estudiantes como de profesores. Bueno, entonces por favor repasen los contenidos, si tienen dudas miren nuevamente los videos.
porque pues desafortunadamente los espacios sincrónicos no se aprovecharon adecuadamente, no se conectó la gente, tampoco se conectaron a tiempo, entonces es muy difícil para mí estar pues aquí conectada esperando que la gente me hable y me diga cuando pues desafortunadamente no se aprovechan los espacios. Nuevamente voy a volver a preguntar y si no cierro la sesión. A la persona que está conectada, ¿tiene alguna pregunta? ¿Me quiere mostrar algún avance? Bueno, pues es una lástima que se hayan conectado para nada, realmente, que es Hola, sí, bueno, es que los horarios de aquí no me cuadran con los de rotación. Entonces, literalmente estoy en la calle tratando como, pues, me quería conectar a ver cómo era, pues, lo último del curso y demás. Y pues yo ya monté el archivo, pero tengo dudas si realmente lo hice bien o no. Entonces, es como por eso. Pero pues, ahorita no puedo crear como el archivo como tal. cuéntame Entonces, tu pregunta, problema, léemela. nosotros tuvimos una sección, lo que pasa es que estoy en la calle, entonces me conecté un momentico a ver cómo que qué era lo que iban a decir por acá. Y bueno, no tengo ahora el documento como tal, pero nosotros tuvimos como una charla, una clase como aparte, donde pues establecimos como la pregunta problema y yo ya monté el archivo en la página de la U y solamente quería saber si estaba bien o si había que corregir algo, si ya lo había revisado, o si lo podía revisar en algún momento y de pronto mandarme un correo con tiempo para yo corregir ese tipo de cosas. Bueno, yo te cuento que lo que está subido en la plataforma se va a empezar a revisar a partir del 25, ¿listo? Entonces, Ok, básicamente ya lo que ustedes publicaron es lo que quedó. Ahora, si ustedes hicieron previamente unas tutorías y unas revisiones, pues imagino yo que en ese proceso se hicieron correcciones y retroalimentaciones, luego yo asumiría que pues el documento estaba bien, ¿sí? Eh, ok, lo que yo sugiero pues igual como ya lo subieron, ya quedó. Pero lo que, aunque no sé, yo creo que se puede desmontar y volver a subir, pero no tengo claridad en eso. No, no sabría decirte si la plataforma lo permite. A veces lo permite, a veces no lo permite. Pero en ok, cualquier caso, pues si ustedes ya lo revisaron, ya le hicieron la última lectura, ya consideraron que estaba bien y lo subieron, pues bueno, digamos que ya aquí lo que nos queda es las correcciones que, como les digo, se va a a realizar del 25 al 29 y ya posteriormente yo enviaré el consolidado de las personas o de los proyectos que quedaron bien escritos para que pues la Dirección Nacional de Investigación dé la certificación a propósito del desarrollo del curso. ¿Listo? ok, bueno, listo. Yo creo que lo que hablamos en esa conexión lo corregí, creo que quedó bien, pero bueno, entonces ya solamente entonces esperaría a que pues me correccionen y que si realmente se bien o no lo hizo. Entonces solo Listo. eso. Perfecto. Bueno, Sí, esperemos la muchísimas gracias. retroalimentación. Ok, bueno, listo. Bueno, De todas formas, te hasta hago luego. una claridad. ¿Sí? Esto es Sí, como cualquier nota, o sea, la nota es de 1 a 5. Si sacas 3 o 3,5, digamos, entonces optas para que te den certificación. Pero si sacas menos de ok, 3, pues ni modo, no te dan certificación, ¿listo? ok. Bueno, ya. Bueno, muchísimas gracias por la aclaración. Que tenga buena noche. Listo. Bueno, te agradezco mucho que te conectaras, muy amable. Bueno, listo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, entonces ya en este orden de ideas, creo que pues ojalá que este video les sirva de pronto a personas que todavía tienen dudas, que todavía tienen como algún tipo digamos, de tema que les quedó como pendiente por solucionar y pues quedamos a la expectativa de los contenidos que se publiquen, de los documentos. Muchas gracias por su tiempo para ver este video y nos vemos en próximas oportunidades. Un abrazo muy grande.